No dejen esta comida tan rica porque como siempre pedimos, traigan harinas. Ahora sí, colegas. Para mí es una bola de fraile negra, porque tiene como el cuerpo de bola de fraile. ¿Tiene? ¿Te parece? Sí, me da esa sensación. Pero no tiene azúcar, que la bola de fraile tiene azúcar. No está frita, chata. que la bola de fraile está frita. Ah, Y no es tiene verdad. dulce de leche adentro, que la bola de fraile tiene dulce de leche adentro. Con crema pastelera. Lo de la frita solo es la condición de siempre de la bola de fraile. A veces no tiene dulce de leche y en este caso la cobertura es distinta. Pero bueno, no importa la bola de fraile, no importa la torta negra. Está difícil. Lo que importa acá es lo que venimos trabajando en las últimas semanas después del último encuentro que tuvimos En revista trinchera.com. en revistatrinchera.com. Qué bien. Yo estaba buscando a ver qué es de lo último que habíamos hablado y la primera nota que me encuentro, después de lo último que hablamos, que era Caputito tomando deuda. O sea, eso nunca es actualidad, digamos. Claro, no, eso O siempre. cuando quieras se lo puedes llegar a Claro, ver. mientras sea ministro de Economía, eso va a pasar. Que, dicho sea de paso, qué semanita con el dólar y después de que JP Morgan desarmó el carry trade, pero bueno, no hemos hablado de eso porque hay cosas más importantes esta semana que sucedieron, pero en ese mismo momento, ¿qué estaba pasando? Bueno, estaban efectuando la condena sobre Cristina Kirchner. Sí. Y sobre eso, el columnista de esta radio, Laure González, Sí. hizo una nota, aportó una nota también que se llama Apuntes en tiempos de injusticia. En la que, bueno, profundiza bastante, no solo sobre la condena y algo que, bueno, ya es un tema sobregirado por ahí, sino por lo que se fue formando también alrededor, ¿no? No solo de la casa de Cristina, sino de todo lo que sucedió. Todos esos días que, bueno, obviamente generaron distintos escenarios de desarrollo político, pero que obviamente por lo menos el análisis también que hemos compartido con Laure, también aquí en el estudio Emilio Escamaitacuri, creo que la semana anterior, si no me equivoco, en relación un poco a reacciones sociales, ¿no? Cuáles son las reacciones del grupo de la militancia, lo que fue ese encuentro en Plaza de Mayo, y algunos elementos que han quedado como conatos muy concretos de estas semanas. Y en Plaza de Mayo, también, esa misma semana, sí, 16 de junio, era cuando se cumplía además, bueno, una serie de años, 55, 25, 70, 80, del bombardeo a la Plaza 70. de Mayo, 70. Cosa que pasaba en paralelo a la condena. Literalmente creo que fue un día Un día antes, exactamente, porque se hizo la actividad en el PJ, en el PJ Nacional que preside Cristina Fernández de Kirchner, y esa actividad que se hizo, recordando los 70 años del bombardeo, es la primera actividad que se hace en el PJ, sobre lo que podemos denominar el atentado más... Perdón, no era del bombardeo, era de los fusilamientos. De los fusilamientos José León Suárez. que concretamente del inicio de la resistencia peronista, para ponerlo en un punto concreto. Nunca el Partido Justicialista había reivindicado esa fecha y obviamente a los muertos en esas jornadas en las cuales, bueno, miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la población civil, del pueblo en general, planteaban de qué manera poder empezar a desgastar al gobierno dictatorial para el regreso del general Perón, que bueno, tardó unos 16 años más. Sí, todo pasó muy junto y nos parecía importante salir a destacar un poco la efeméride del bombardeo de la Plaza de Mayo en tiempos en los que, bueno, se habla tanto de, más allá de los pormenores, de las causas, que si discutimos, que si están bien los argumentos, si no están bien los argumentos judicialmente, si efectivamente pasó o no pasó, se cae en una situación binaria de el lado bueno y el lado malo, y si empezábamos a retroceder en el tiempo, en esta grieta que es larguísima, que comprenda los 200 años, pero encontramos en un lapso de 10 años, después de la década infame, que un gobierno supo ganar por el voto popular con mayorías, lo cual demostraba claramente una conformidad de la mayoría de la sociedad con ese gobierno, interrumpido por un acto cobarde, criminal, canalla, como fue, me van a quedar cortos los argumentos, como fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, y que a mí nos parece que es poco mencionado en la historia, porque
Está bien, mucho se recuerda del final de todo ese proceso, la última dictadura cívico-militar, por lógica, ¿no? Por alevosía, por un montón de cosas. Pero siempre son importantes los inicios también de todo. Sí. ¿Dónde sucede todo? ¿Fue el presidente que tuiteó esta semana en relación al atentado en el comedor de la Policía Federal? Que puso sí, fue Casa de Gobierno. Casa de Gobierno. Que fue el atentado más grande, luego, hasta que llegó la AMIA, fue el atentado más grande de la historia de la Argentina. Se olvidan siempre del bombardeo a Plaza de Mayo, del fusilamiento de civiles y de más también, de casi 400 víctimas en esas jornadas. Ese día no pusieron nada cuando fue. No, por supuesto. No dicen absolutamente nada del inicio aparte, de la interrupción democrática del peronismo. Llaman la historia completa, no sé qué. Una tomada de pelo, parece. Así que sí, nada. Aparte, casi 400 personas fue el saldo de ese bombardeo. A las 12 del mediodía. Pleno día laboral, día en el que circulaba mucha gente por la plaza, y después las imágenes no adjuntadas porque no vamos a caer en el morbo tampoco, porque no hace falta. Hay una serie muy interesante que son retratos gráficos, digo por si alguno no ha visto absolutamente nada de esto. Recomiendo también una miniserie corta que se llama Las Palomas y las Bombas. Siempre que hablamos de esto yo la recomiendo porque la verdad que es muy interesante, incluso cinematográficamente es interesante, hace una cosa de flashback constante, esto de ir y volver en la historia. Es una tesista que va a laburar sobre los bombardeos a la Plaza de Mayo y hace entrevistas con distintos personajes, incluso uno miembro del operativo que bombardeó Plaza de Mayo, que todavía vivo, con el cual también hace una entrevista. Muy interesante la serie, está en YouTube por si la quieren ver y tiene creo que unos cortos 6 capítulos, los capítulos son muy cortitos, son de 20 minutos, así que la van a poder ver tranquilamente, muy linda. Las Palomas y las Bombas. Me está pasando que, siguiendo acá en la cronología, no sé si vos tenés ahí también el Instagram abierto. Yo voy mirando por cronología, Edu. Sí, yo tenía pensado que era más acá la fecha, con las notas, pero no hablamos desde ahí. Bien. Pero han salido una gran batería de notas en estos días. Aprovecho para saludar a los colegas también, porque no los saludé y hace mucho que no los veo. Porque, por diferentes circunstancias que pasan en la vida, a veces no puedo venir o nada, se complica los viernes en este caso. Pero bueno, acá estamos y sí, la verdad que en estos días han salido varias notas. O sea, primero una nota en su momento, podríamos decir, de Capto, de crónica de una noche trascendental con un músico querido, cuando lo real exige la presencia. Esa nota fue específicamente sobre la semana del viernes 13, un viernes 13, ¿no? Que raro ahí, de junio. Bueno, fue un evento que se realizó en la ciudad de Gatos, y bueno, que estuvo lleno, muy lleno de gente y también con grandes expectativas de la noche que prometió muchísimo y que en gran medida se trató de cubrir lo que estaba sucediendo con las bandas y demás. Sí. ¿Las fotos son de Juli? Así es. Es Juli un trabajo Bacaro. que es una nota que justamente la escribió. ¿No? ¿Vos no? Las ¿son fotos. tuyas? En este caso las fotos Foto son de Alfred y Sol Palomino en la redacción. Excelente. Bien. Pero es todo contenido, es todo trabajo de la revista. En este caso de Capto, que también tiene su programa en la radio y también se encarga en este caso de escribir muchas crónicas y también ir a hacer una cobertura en lo que es fotográfica, podríamos decir. Esta nota en especial fue de Palomino, como bien decía, ahí decían del otro lado de la pecera, pero bueno, después de eso también se hicieron otras notas así, una más en la actualidad, por ahí para ir pimponeando un poco. Fue la de Hermosamente Culpables, la de la vela puerca, ¿no? Que está más traída a la actualidad. No sé si se mencionó algo de eso. Pregunto para no pisar temas. No. Hoy estás bueno, libre. Bien, ahí también una nota que escribió Alfred,
y que en este caso sí, las fotos son de Juliana Baccaro, otra colega y compañera fotográfica en este caso. El equipazo que tiene Trinchera, Sí, nosotros ya no espectacular. sabemos cómo decirles que ustedes se tienen que suscribir, ir Total. a www.revistatrinchera.com/comunidad, dejar todo su aporte en formato de Bill Dinero, porque todo este equipo labura todo el tiempo, cobertura, fotos, notas, Y encima entrevistas, programas. Yo ya no Todo. sé cómo decirlo. La todo verdad en- que es increíble en ese aspecto el gran paraguas que está construyendo y que viene construyendo Trinchera a lo largo del tiempo, y por ahí en estos casos son importantes mencionarlos y tenerlos presentes, ¿no? En este caso la cobertura iba justamente a tratar lo que es La Vela Puerca, la banda uruguaya. Sí. Celebraba sus 30 años con un nuevo disco, doble lado A, y una gira que repasa justamente su trayectoria. En sí la nota trata de recuperar lo que es el espíritu contestatario, ¿no?, de la banda, su cercanía con las luchas populares y también la coherencia que ha tenido a lo largo del tiempo con esto, y también repasando, hace un repaso obviamente por sus letras y momentos claves, podríamos decir, donde se destaca cómo la banda supo sostener y también lograr una esencia, podríamos decir, crítica, sin perder la vigencia en el rock rioplatense, si no me equivoco. Pero Sí, la sí. verdad que muy buena crónica para que vayan a leer y también para que vayan a ver, en este caso, todas las imágenes, ¿no? 30 años. 30 años. Todos los Sosteniéndose, años ¿no? viene a la misma, más o menos a la misma fecha a La Plata. Así es. Después tenemos una nota del 21 del 06 para de vuelta volver a acomodarnos. Ahí también mensajes cruzados de un guión apocalíptico. Ahí la nota trata de analizar cómo el gobierno nacional, esta nota es de Nicolás Sanpedro, que bueno, que también otro compañero que escribe y redacta, y además también nada, lo tenemos acá en el piso muchas veces los sábados, podríamos decir. Mañana, Justamente mañana. todos los sábados de 10 a 12, marcha de gigantes, para que ustedes vean que los viernes estamos tocando la integralidad, la transversalidad que tiene el proyecto comunicacional de Trinchera. En este caso, mañana el programa de política especializado en la política Sí. internacional, más allá de que cada tanto en Será por las Malas tomemos en alguna de las noticias algún eje internacional para atravesar, como fueron concretamente la escalada del conflicto y con el bombardeo que realizó Israel a Irán, y luego Estados Unidos a Irán, y bueno, obviamente la respuesta iraní que también vimos. Pero bueno, mañana a las 10 de la mañana, anótense y agéndense Marcha de Gigantes. Tempranito. Sí. Bueno, una de las cosas que habla de la nota es que el gobierno nacional termina de construir, ¿no?, un discurso basado en cierta forma la lógica del caos, para legitimar medidas de ajustes, represión y concentración del poder, y obviamente con todo esto apuntándose o corriendo todo lo que es la mirada de la guerra contra supuestos enemigos internos, ¿no?, como sindicatos, sectores de la cultura o la política opositora, con la intención justamente de generar un clima de emergencia constante, ¿no?, que llama al gobierno mientras sigue avanzando con ciertas cosas. Se cataloga como que, bueno, que a ellos en realidad lo atacan, o suelen poner Sí, se victimizan, muchas. ¿no? Exactamente, se victimizan, esas son las palabras. Y bueno, es una estrategia comunicacional que termina de agarrar el gobierno, y según el análisis del querido Nico, esto sirve obviamente como cortina de humo para desviar toda la atención de los problemas estructurales y debilitar obviamente la respuesta colectiva de la sociedad. Sí. Obviamente con el foco puesto en esto que hablábamos de cómo se dio toda esta situación de 2 semanas de una escalada de conflicto, en la cual obviamente alertaba a todo el mundo. Recomendamos para quienes quieran puedan ir no solamente a releer esta nota o leer esta nota de Nico Sanpedro, sino también revivir, como decíamos, los programas de Marcha de Gente y las entrevistas que quedan cargadas en el canal de YouTube de Trinchera TV.
Después, si te parece, seguimos con el queer coding. Hay que bajar para atrás, porque me está quedando bien. una nota que Bien. a mí no, yo no quiero perdérmela. Bien. ¿Cómo no? Ustedes eligen acá que Total, dejan total. afuera y que dejan adentro de la selección de los colegas Es el que viernes de colegas. No dejamos nada afuera, nada. Me dejamos parece afuera. bárbaro. Está bien. Incluso lo que no tiene tanto análisis se menciona como un breve repaso que hicimos en su momento sobre temas más cronológicos y técnicos de la causa de Cristina, que lo hizo Mila. Sí. Y que ahora vamos a ir con otras notas de ella. Pero yo no quiero dejar pasar, porque me estoy empezando a ser seguidor de las notas de Nico Centurión. Muy bien. Me encanta cómo trata el tema del narcotráfico en Latinoamérica. Y en este caso nos trae una nota llamada la Netflixificación del narco. Su verdadero rostro geopolítico. Y en la imagen tenemos... complicadísima la palabra. Complicado, sí. Y en la imagen tenemos a Pedro Pascal, Sí. que en algún Sí. momento actuó de policía en la serie Narcos, en la que se retrata a Pablo Escobar. Muy interesante, la verdad, el análisis, porque si vemos estas series, obviamente diagramadas por el gobierno estadounidense y con una óptica que viene desde ese sentido, bueno, podemos empezar a sacar un montón de conclusiones de cómo es lo que sucede realmente y después cómo se retrata, obviamente, como todo, no por decir solamente la industria yankee te muestra un mundo que no es, sino porque obviamente a la hora de analizar todos los productos audiovisuales y comunicacionales se pueden ver las intenciones que hay y el choque además que hay. Y ojo, porque además en estas series hay mucho para recabar y para dar cuenta de que no es simplemente los malos de Latinoamérica mandando merca a Estados Unidos y los pobres yanquis, sino bueno, una serie de situaciones mucho más conflictivas que me parece muy interesante que se plantee en esta nota. Sí, recordemos que la producción cultural siempre tiene los tintes propios de una lógica, sobre todo cuando lo realiza una producción cultural industrial de tal magnitud como la que es la norteamericana. A ver, desde Rambo hasta Rocky, hasta hoy lo que es Netflix con toda la línea narco, ahí hay una orientación muy concreta. Algunos pueden decir es solo producción cinematográfica, y bueno, entonces ¿por qué los malos no tienen otra tonalidad, no tienen otra nacionalidad y son siempre los mismos o los que justamente encuadran en el plano internacional con los enemigos de la potencia del norte de nuestra América? Muy interesante. No me acuerdo ahora cosas, pero recuerdo cuando la vi, como que fui tomando muchos apuntes y cosas que me fueron saliendo ahí. También cómo graficar un proceso como fue algo tan profundo en el narcotráfico durante los 90, sobre todo en Colombia. Y cómo afecta a la población, ¿no? Porque Total. va desarmando la población, van muriendo pibes, bueno, todo este mecanismo narco que termina afectando mucho a la sociedad. Y cómo sigue, además. ¿Cómo sigue? Y la sobredeterminación política, ¿no? Recordemos que nosotros incluso tenemos diputados que todavía no han declarado por qué viajaban en una avioneta de un muchacho que se encarga de traficar cocaína. Acabamos de dar la noticia del muchacho que se reunía con Patricia Bullrich y lo detuvieron ayer por los 1.600 kilos de cocaína que iban a enviar a Europa. Porque banca la Me gustaría campaña de Spert. saber quién es este muchacho que financiaba Spert, que es dueño de una avioneta, en la cual incluso viajó el mismísimo diputado, y que la verdad no ha dado ninguna declaración al respecto. Sí, después para seguir justamente porque en este tema se podría incluso indagar más hondo, por ejemplo también el caso de Darín, que dijo muchas veces que lo han llamado de Hollywood para ser de actor mexicano, Sí. contrabandista, entre otras cosas. Sí, Ahí tienen un... Porque es latino, digamos. Porque ¿no? es Eso un poco latino. lo que él planteaba. Exacto, entonces termina por mostrarte... Mi gente latino. Exactamente. Mi gente latino. Termina por mostrarles y a mostrarle al mundo esa condición que se quiere poner, ¿no? Desde Netflix, en este caso, apuntando a eso, ¿no? Y las series, podríamos decir, yankees, ¿no? Toda producción cultural editorializa, todo humor también editorializa. ¿no? Total. Para que nos quede en claro a todos y a todas. Acá no hay nada que se haga así porque sí. Al azar. Y Total. hablando de producciones yankee, en este caso de Walt Disney, Queer Coding en los villanos de Disney. Una nota también de... Estoy muy desactualizado porque mis sobrinos ya son grandes, entonces me estoy perdiendo Pero todo lo que es la nota actualidad. recupera, quédate tranquilo, de dibujitos, si se pueden llamarle dibujitos, de nuestra época.
Así Ajá. que tranquilo, Dios. porque Lindo. en este caso Mila destaca cómo Disney ha elegido que los villanos tengan rasgos queer. Mirá, Y hace un repaso por distintos villanos que pone de ejemplo. qué buena. Y ahí están en la foto, qué así que buena muy interesante. observación. Sí. Bien, Ahí total. aparecen, a ver, para destacar algunos de los malos que estamos nombrando, o por lo menos los que aparecen allí, aparece el famoso hermano malo de Mufasa, Scar, Scar, aparece la mala de la sirenita, total. ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Si bajas, están ahí Úrsula, creo uno que por es. uno y bien Úrsula. didáctico. Total. Pero una de las cosas Nombre ahí de que señala la nota o que trata de hacer análisis es que justamente rasgos como la exageración gestual, la estética ambigua, ¿no? O los tonos afeminados son algunos de los elementos utilizados para marcar a esos personajes como otros, ¿no? Contribuyendo a la estigmatización, porque no es casual que justamente sean los villanos los que tienen esas características asociadas a la disidencia sexual de género, sin representarlos abiertamente como personas queer, ¿no? Dato no menor. Claro, porque en la representación de las películas, por ejemplo, no los especifican No. concretamente. No, y aparte más en esa época simplemente querían mencionarlos como los malos y los Claro. malos tienen esta característica y demás, pero lo más gracioso de todo, porque nosotros siempre después terminamos hablando fuera del aire, ¿no? Estas notas o cuando nos sentamos a charlar un poco sobre las notas, nos ponemos a charlar y decimos justamente que después esos personajes terminan siendo los más aclamados o los más queridos o los más popularizados entre todos los demás, ¿no? Porque son los que más se recuerdan o lo que después te terminan generando mejores recuerdos, podríamos decir, ¿no? Sí, Che, incluso en su faceta de malos, ¿no? Total. Cuando el malo cae simpático. total. Que es eso, me parece que un poco lo que sucede con esto, ¿no? Así es. Y después... hay que buscarle esa rosca siempre, esa vuelta. Si no, Sí. Y después, en paralelo, también otra nota de Mila para resaltar. Cabe destacar, Sí. todo esto está marcado en el mes del orgullo, por Sí. eso una Así batería es. de notas de Mila. Haciendo un breve análisis a todo eso y hablas justamente otra de las notas que salió el 24, hace poquito, que dice cuando el Pride solo dura un mes, ¿no? Ahí es una mirada prácticamente crítica sobre cómo muchas veces en el mes de junio muchas marcas, gobiernos, figuras públicas se suman a las campañas del Pride Month, solo desde lo simbólico y lo estético, obviamente para generar plata y audiencia, podríamos decir, y después de eso terminan prácticamente por sacarse de ese pinkwashing o de quitarse esa careta y seguir con lo que sigue en el mercado o lo que está de moda, dirían ellos, pero Políticamente correcto en una etapa del año, ser amigable con la comunidad LGTB, podríamos decir, Sí. incluso incluirlo dentro de la venta de los productos, integrarlo dentro de las publicidades y luego la vuelta a la ridiculización o derecho a la normalización de la lógica del binomio, ¿no? total. Hay que hacer toda la traducción de esas palabras al castellano, Sí. porque queda todo muy pride, pinkwashing, Sí, me gusta. bla, 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 y empieza... nada, me parece que es necesario. Y para esto de traerlo ser- más para, al pueblo. para volver más a nuestros Sí. orígenes. ¿no? Pero para traerlo más a la gente. Pero concretamente Sí. ser, integrar o no a la comunidad LGTBIQ+, Claro. en lógicas no solo publicitarias, porque, a ver, las empresas lo utilizan con ese fin, con el fin de integrarlo en clave de, como decía Edu, de publicidad y además en clave de lo políticamente correcto, ¿no? Porque aparece como esta cuestión de, che, está mal decir que es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Está mal, ahora Ahora después- hay que decir que Claro, corresponde. pero después en la reproducción del cotidiano vemos concretamente que estas empresas, marcas y demás olvidan esto. Sucede lo mismo en la política. Y bueno, después algunos con resultados electorales adversos plantean que esto es la responsabilidad de todo, ¿no? Como se escuchó producto de la derrota electoral, barbaridades que hay que escuchar. Pero bueno. Así es, sí. No, y bueno, y después la última que corona un poco, el día que le da justamente
la situación al mes, que es el 28 de junio, de Stonewall, Argentina, el nombre de la nota, de esta última nota de Tríadas de Mila sobre el mes del orgullo, que, bueno, ya habla directamente de los sucesos de revuelta en la ciudad de Stonewall, en Estados Unidos. Sí. Año 69. Y bueno, ahí ya directamente los orígenes de las revueltas y cómo se fueron replicando a lo largo del mundo. Y ahí nos queda una última nota. Rapidito. Que habla del general. Claro, así Porque teníamos que llega cerrar. El Llegó día del Julio. paso a la inmortalidad del general. Por Y supuesto. todo tiene que concluir ahí. Estoy trabado con las palabras. Nada, también de Mila. Porque si algo que también hace muy bien es hacer el rescate histórico y ir mencionando sucesos y hacer una Qué buena foto. crónica de la historia de lo que sea, en este caso del general, para recordarnos su paso a la inmortalidad y traérnoslo a él. Sí, esto tan importante, ¿no? Que están queriendo eliminar el peronismo, siempre lo quisieron hacer. Bueno, hoy hablábamos del bombardeo y el general está más vigente que nunca. Cuando la derecha avanza, no hay que perder de vista que existió Perón y que va a seguir existiendo el peronismo. Imagínate, pasaron 50 años y todavía seguimos hablando de su legado, con frases como mi único heredero es el pueblo. Un pueblo, y hoy una reflexión o una discusión hacia dentro del peronismo de cómo pensar y cómo construir el peronismo en el siglo XXI, y muchos de los apotegmas peronistas que hoy vemos pisoteados por algunos dirigentes, no solamente la escala de valores para cualquier peronista, ¿no? Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres y las mujeres. El orden contrario que se ha dado. El orden contrario que lamentablemente que hemos estamos- llevado adelante. Y así podríamos repetir muchos apotegmas. Por ejemplo, había otro que dice concretamente que hay que dudar de un compañero que hable mal de otro compañero, ¿no? Cómo está reayornada esa frase en palabras de Cristina diciendo yo les di el bastón del mariscal, pero no para que se lo revolen por la cabeza. Más o menos lo mismo, ¿no? Así que seguramente es muy necesario. A veces las efemérides sirven para volver, ¿no? Para volver a releer, para volver a repensar. Claramente, si queremos construir nuevamente una comunidad organizada, va a ser muy necesario volver al general Perón. Recomendamos desde acá que arranquen por toda la bibliografía peronista, la cual está toda en PDF, digo, la doctrina en general. La está doctrina y toda. la comunidad organizada. La comunidad organizada para Introductoria. arrancar, Introductoria. excelente. El modelo argentino para el progreso nacional, otro gran texto. Revolución justicialista, también se lo metemos. Y bueno, sin lugar a dudas, manual de conducción política. Ahí te nombramos 4. Con esos 4, si después de leer esos 4 no sos peronista, te tendrías que reflexionar qué está haciendo de tu vida. No, reflexionar, nada más. Pensar que quizás no estás siendo interpelado por nada en el mundo. Tenés Anda a leer cuidado. revista Igual- Trinchera, que hicieron El bichito una entra nota a muy poco. interesante. Sí, obvio. Esto es así. Por comprensión histórica o por propia asimilación con el pueblo. Queridos colegas, ¿algo más que nos quede por fuera? Les tiro la punta de siempre de lo que está ahí por salir. YPF. Bien. Hoy. Como hemos hecho siempre una tratativa tan grande del tema, no podíamos no salir a mencionar algunas cosas. Por y supuesto. sobre todo anclar notas que les pasamos la otra vez, recomendamos que digan al aire para no va tanto por ese lado, pero conocer un poco la cara de Burford, que es un fondo buitre, eso es muy importante. Es muy importante saber cuál es el rival en este caso. ¿Quién Digo es rival quién? por dejarlo ahí. ¿Quién es quién y Ponerle quiénes nombre y son? apellido. Sí, sí. ¿Quién es quién y quiénes son los que juegan? Y en este caso, ¿quiénes son los enemigos de esta patria? Estos fondos buitres, sin lugar a dudas, son enemigos. Igual que los jueces alcahuetes, o en este caso, una jueza alcahueta como Loreta